Y por hacer un pequeño desarrollo de cuál es esta propuesta de posicionamiento en torno al emprendizaje que queremos hacer desde Innobasque, nos vamos a referir por una parte al qué queremos y tratar de argumentarlo un poco, y posteriormente mi compañero Gaizka nos comentará el cómo lo vamos a hacer, cuál será el proceso y el valor que vamos a ofrecer a las empresas que quieran caminar juntamente con nosotros precisamente en la búsqueda de eso, de empresas innovadoras de presencia global. Por apoyarme en algún gráfico y para empezar diciendo que el binomio emprendizaje-innovación, la primera afirmación que se retoma de algunos análisis internacionales es que, por una parte, los países más emprendedores resulta que no son siempre los más ricos. Y me apoyo en este gráfico para sostener esta afirmación. Por una parte, en el gráfico tenemos en abscisas el PIB per cápita, es decir, la evolución de la riqueza de los países, y en ordenadas tenemos la tasa de emprendizaje, el porcentaje de personas emprendedoras que existen en las diferentes sociedades que hay por el mundo. Y resulta que en ordenadas claramente destacan países como Uganda, Colombia, Perú, que con todos los respetos para esos países, pues no son los países, digamos, más avanzados o más ricos. Y sin embargo, en abscisas vemos que países como Noruega, Estados Unidos, Finlandia o Israel destacan, por una parte, en el binomio PIB per cápita y también en la tasa de emprendizaje. Es decir, en esos dos extremos claramente vemos que existen dos modalidades de emprendizaje. Se pueden distinguir así a grandes rasgos dos grandes modalidades de emprendizaje. Uno, el que se conoce como emprendizaje por necesidad, que es el que se destacaría aquí en ordenadas, y el otro que sería el emprendizaje por oportunidad, que es el más propio de países avanzados. Bien, desde luego que por aquí está España, porque este es un gráfico que recoge todos estos de los estados, pero desde luego ni destacamos por la tasa de emprendizaje, que estamos en los niveles medios bajos, y lo mismo sería referido a la comunidad autónoma, clarísimamente. Bien, una segunda consideración que me gustaría hacer es que entre los países más innovadores, aquellos que fundamentalmente me estoy refiriendo al emprendizaje más por oportunidad que por necesidad, y este es un trabajo que habría que reconocer y agradecer a que se hizo en la etapa anterior por parte de los Italde que estuvieron trabajando en Innobasque con el presidente del Consejo de Emprendizaje a la cabeza, con Mikel Urizar-Barrena a la cabeza. Se decía que la actividad emprendedora es la suma de dos factores importantes. Uno es el espíritu emprendedor y el otro es el capital de emprendizaje. Es lo que nosotros hemos venido a llamar la fórmula del emprendizaje. Es decir,
Una se basa sobre el perfil de la persona y la otra sobre el escenario que rodea a la actividad emprendedora. Es decir, el capital de emprendizaje es desde el marco regulatorio, fiscal, condiciones de mercado, acceso a la financiación, infraestructuras de I+D, apoyo, etcétera, etcétera. Y el perfil de la persona es la cultura emprendedora, más la capacidad emprendedora también, que también requiere de un acto voluntario y de una formación, evidentemente. En cualquier caso, en estas diferentes etapas por las que hemos ido pasando, se ha venido trabajando y colaborando en el impulso de la cultura emprendedora y todavía se viene haciendo y se seguirá haciendo, pero el focus hoy en día de Innobasque es trabajar en algo que tiene que ver con el capital de emprendizaje y me estoy refiriendo fundamentalmente a algo que ya ha avanzado nuestro presidente, que es la creación de IPGs. En cualquier caso, y por retomar una definición de IPG que no es nuestra, sino que la retomamos del trabajo exhaustivo en este terreno que ha venido haciendo el Instituto Vasco de Competitividad de Deusto, se dice que una IPG la caracterizan tres grandes factores. Son tres grandes factores que están casi incluidos en el propio acrónimo, en Empresa Innovadora de Presencia Global. Y los factores son, para que una empresa sea una IPG, por lo menos tiene que tener una capacidad de innovación anual de un 25% de sus productos. Todo esto que estoy diciendo lo podréis encontrar en los cuadernos que tendréis ocasión de recoger, si no lo habéis recogido ya. Exportará o estará en posición de exportar un 25% anual y además tendrá crecimientos medios de un 20% anual los últimos 3 años. Esos son, a título así de elemento definitorio, lo que caracteriza a una IPG. Nosotros, evidentemente, la búsqueda de ese tipo de empresas no vamos a hacer que los factores sean absolutamente ni discriminantes ni determinantes. Pero, en principio, el concepto de empresa innovadora y de presencia global yo creo que caracteriza claramente. Además de esto, lo que queremos decir es que si apoyándonos en este gráfico, si fuésemos a hablar y ponerlo en una pirámide, la pirámide del emprendizaje, que ya es un gráfico que para los que están trabajando en estos temas es muy habitual el utilizarlo, y distinguimos ahí los dos grandes colores de la pirámide, como son la parte verde y la parte rosa. Digamos que la parte verde es toda la parte preconstituyente del proyecto empresarial y la parte rosa es la parte ya de constitución de empresas. La parte verde es la que trabaja fundamentalmente la cultura emprendedora y la fase constituyente. Y en ese entorno, como antes ha expresado claramente nuestro presidente también, hay suficientes agentes trabajando clarísimamente. Están todo el sistema docente, toda la red vasca de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Y en la parte de ayudas y tutorización de lo que es el lanzamiento y constitución de nuevas empresas, también. Están los CEIs, están las agencias de desarrollo, etcétera, etcétera. Más adelante tenemos ya la fase después de la constitución del proyecto, donde hay fase startup, hay fase de capital semilla, hay fase de lanzamiento, de crecimiento, etcétera, etcétera. En la cresta de esa pirámide nosotros visualizamos el concepto de IPG, que está atendido también por
por SPRI a través del programa CONET para todo lo que es el concepto de startup en las incubadoras de empresas habituales. Nosotros aquí nos estamos refiriendo que Innovasque va a trabajar con empresas ya contrastadas en el mercado, con una cierta experiencia de mercado. Ese va a ser nuestro propósito. Eso quiere decir, y por dar algún dato suplementario a algunas de las cosas que ha manifestado antes Guillermo, decir que algunas de las grandes diferencias de EIPG o no EIPG es que las EIPGs además pueden servir como tractoras en el tejido urbano en el que se desarrollan, es decir, actúan como tractoras de otras. Y tenemos ejemplos muy claros de empresas que alrededor de ellas han ido constituyendo pequeños grupos o corporaciones que son las que le han ido dando, manteniendo en vida y creciendo claramente. No solamente eso, sino que nos gustaría decir que algunos estudios no hechos por nosotros, sino retomados en este punto, que el crecimiento neto esperado de empresas caracterizadas como IPGs frente a aquellas que no lo son, al cabo de 42 meses, pues se suele multiplicar por 10 en el volumen de empleo, clarísimamente. O sea que ese es otro elemento que viene a ratificar que es un hecho relevante el enfoque en ese tipo de empresas. Y por otra parte, estudios hechos por la propia Administración, léase Gobierno y Diputaciones, en su momento venían a decir que de todo el volumen de empresas nuevas que se generaba gracias al ecosistema actual que existe en la comunidad autónoma, solamente el 2,9% se pueden caracterizar como empresas EIPGs. Es decir, así como los diferentes estudios anuales que edita GEM Monitor, etcétera, etcétera, nos vienen a decir que, bueno, pues la tasa de emprendizaje va mejorando o se atasca en algún momento, pero bueno, yo creo que en estos momentos va mejorando. Sin embargo, ante manifestaciones como el ecosistema vasco de emprendizaje está bien atendido, sin embargo, sí se observa que existe un pequeño déficit de atención hacia esas potenciales empresas EIPGs. Y no solamente lo decimos nosotros, sino que en el propio documento que recogéis vosotros se añade un anexo con un benchmarking con empresas, con hasta un total de 9 empresas, al día de hoy caracterizadas como EIPGs, que nos han contado un poco cuál es el calvario que han tenido que pasar para llegar a donde están y qué cosas habría que hacer para mejorar la situación. Ese es un benchmarking que se ha llevado a cabo por el equipo de emprendizaje de Innovasque, que lo tendréis a vuestra disposición como un anexo del documento que recogéis. Bien, todo esto simplemente es para manifestar que nuestro propósito y nuestro objetivo es precisamente trabajar en la búsqueda de IPGs partiendo de una cantera básica que son empresas ya con una experiencia de mercado, sea para hacer, como decía Guillermo, emprendizaje puro y duro, o sea para hacer intraemprendizaje.